Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura de revista de Revuelta al Supremo. La teosofía termina en el Vaishnavismo. Este artículo también apareció en dos partes de Back to Godhead, volumen 1, parte 8 y 9, publicado en 1952. Un amigo simpatizante me entregó el resumen de una conferencia pronunciada en la sesión inaugural de la 56ª Convención Anual de la Sociedad Teosófica en América, celebrada el 25 de julio de 1943, en un folleto titulado El Teósofo como ciudadano ideal en la guerra y en la paz. Al leer el folleto pudimos deducir los siguientes puntos que nos llevaban a los ideales y a la filosofía de los Vaishnavas. El teósofo cree en una conciencia personalizada o en una voluntad directora detrás de la operación de la actividad universal. Esta conclusión es bastante lógica, como podemos ver en cada campo de nuestras actividades. Podemos observar que nada en el mundo es posible realizar sin una voluntad directora. La materia no tiene poder para moverse sin un toque de libre voluntad directora y como tal, es bastante natural pensar que toda la naturaleza material, por grande y consumada que sea, es dirigida desde atrás por una gran voluntad que es denominada de manera diferente por diferentes especuladores. Pero los Vaishnavas o los devotos de la absoluta personalidad de Dios no solo creen en una conciencia personalizada en el proceso de dirección de las actividades universales, sino que también aceptan realmente a Shri Krishna como la persona absoluta, que es la raíz de todas las causas y todos los efectos. En relación con esto, si nos remitimos a obras literarias auténticas como el Bhagavad Gita, el Brahma Samhita, etc., pueden ayudarnos a acercarnos a la conciencia personalizada de la absoluta personalidad de Dios. La primera estrofa del 5º capítulo del Brahma Samhita afirma muy enfáticamente que el Señor Shri Krishna, conocido como Govinda, es la divinidad suprema, tiene un cuerpo espiritual eterno y bienaventurado. Es el origen de todo y no tiene otro origen, ya que es la causa principal de todas las causas. Su divina gracia, Shri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada, explica esta estrofa de la siguiente manera. Krishna es la entidad suprema exaltada que tiene su nombre eterno, su forma eterna, su atribución eterna y sus pasatiempos eternos. El mismo nombre Krishna implica su designación que atrae el amor, expresando por su nomenclatura eterna la cima de la entidad. Su eterno y hermoso cuerpo celestial teñido de azul que brilla con la intensidad del conocimiento siempre existente, tiene una flauta en ambas manos. Como su inconcebible energía espiritual se extiende por todas partes, aún así, él mantiene su encantador tamaño medio por medio de sus instrumentos espirituales calificadores. Su subjetividad suprema que todo lo acomoda se manifiesta bellamente en su forma eterna. La presencia concentrada de todo tiempo, el conocimiento descubierto y la felicidad embriagadora tienen su belleza en él. La porción manifestativa mundana de su propio ser se conoce como Paramatma omnipresente, Ishvara, el Señor superior, o Vishnu, que todo lo fomenta. Por lo tanto, es evidente que Krishna es el único Dios supremo, su cuerpo espiritual incomparable o único de encantos super excelentes, se revela eternamente como innumerables instrumentos espirituales. Los sentidos y atributos incalculables que mantienen su ubicación significativa apropiadamente, ajustándose al mismo tiempo mediante sus inconcebibles poderes conciliadores. Esta hermosa figura espiritual es idéntica a Krishna y la entidad espiritual de Krishna es idéntica a su propia figura. La misma entidad de intensidad combinada de la presencia eterna de la cognición feliz es el encantador y objetivo sostenedor o ícono trascendental. De ello se deduce que la concepción de la magnitud informe e indistinguible Brahman, que es una presentación indolente y laxa de la felicidad cognitiva, es meramente una penumbra del resplandor combinado de intensidad de las tres concomitantes, a saber lo dichoso, lo sustancial y lo cognitivo. Este ícono manifiesto trascendental de Krishna en su rostro original es el trasfondo primordial del infinito Brahman de magnitud y del omnipresente Krishna, el alma suprema, tal como se lo ve verdaderamente en sus variados pasatiempos, tales como dueño de las vacas trascendentales
jefe de los pastores, consorte de las lecheras, gobernante de la morada terrestre Goloka y objeto de adoración por los residentes trascendentales de las bellezas de Goloka es Govinda. Él es la causa raíz de todas las causas, quienes son los agentes predominantes y predominados del universo. La mirada de una porción fraccionaria proyectada en el sagrado, el agua originaria, es decir, la superalma personal o Paramatma, da origen a una naturaleza de potencia secundaria que crea el universo mundano. La energía intermedia de esta superalma produce las almas individuales de manera análoga a los rayos emanados del Sol. La mirada de su porción fraccionaria proyectada a la que se hizo referencia anteriormente se confirma en el verso 10 del capítulo 9 del Bhagavad Gita. La personalidad de Dios dice: la naturaleza material Prakriti bajo mi vigilancia da nacimiento a todo lo que se mueve o está fijo, animado o inanimado. Mediante este proceso, hijo de Kunti, el universo evoluciona. Esta mirada, supervisión o vigilancia, como preferimos llamarla, por parte de la Suprema Personalidad de Dios, es como la supervisión de un jefe ejecutivo de un gobierno que hace que todo como una voluntad directriz, pero aún así no se lo ve en todas las esferas de las actividades gubernamentales. Sin él nada se puede hacer, pero a primera vista parece estar ausente, ya que la ejecución la lleva a cabo otro agente. Tal es la relación de la naturaleza material con la absoluta personalidad de Dios. La naturaleza material se llama la madre Brahman, es decir, ella está impregnada con las semillas de la creación con la absoluta personalidad de Dios, como se confirma en el Bhagavad Gita en el capítulo 14. Shri Krishna dice allí: la naturaleza material, que también se llama Mahat Brahma, es mi útero. Allí coloco las semillas o gérmenes de la creación, de donde proviene el nacimiento de todas las entidades o hijo de Bharata. Bajo la conciencia personalizada en la que cree el teósofo, es natural concluir que hay un gran plan para el universo creado. Los Vaishnavas aceptan este plan de una manera muy sencilla. Como la Suprema Personalidad de Dios es el absoluto disfrutador y creador de todo lo que existe, el plan está diseñado de tal manera que todo lo que existe en la creación está destinado a la complacencia de los sentidos del Ser Supremo. Cualquiera que perturbe este gran plan del Ser Supremo es considerado por el Vaishnava como aparati u ofensor, y por lo tanto concluye de manera bastante natural que cuando una entidad o alma Shiva se olvida de sí misma como servidora eterna del Ser Supremo para el ajuste del gran plan y se considera a sí misma como disfrutadora, es atrapada de inmediato por la potencia externa del Ser Supremo que se denomina Maya, y comienza su existencia de la naturaleza material olvidando su verdadera naturaleza de espíritu. A partir de entonces arrastra una vida condicional bajo las modalidades de la naturaleza. Este gran plan se explica en el Bhagavad Gita en 12 shlokas finales, es decir, el shloka 65 y 66 del capítulo 18, que concluyen las enseñanzas del Bhagavad Gita. La personalidad de Dios, Shri Krishna, dice allí que todos deben ofrecerse como servidores trascendentales eternos o devotos de Shri Krishna con el corazón y el alma. No deben ser como los Karmi Yogi o Jnani Yogi o Dhyana Yogi, sino que deben ser Bhakti Yogis puros y simples. En cada esfera de su actividad deben servir únicamente al propósito de la Suprema Personalidad de Dios, de acuerdo con su gran plan bajo la guía de él o de su representante genuino. Esto conducirá gradualmente a uno a la posición de servidumbre eterna de la persona eterna, y este consejo fue impartido a Shri Arjuna, porque él era el amigo más íntimo y querido de Shri Krishna. En el marco de este plan de acción también se le aconsejó a Arjuna que abandonara todas las demás ocupaciones y simplemente siguiera la personalidad de Dios. Al comienzo de las lecciones del Gita, la personalidad de Dios le explicó a Arjuna tantas ocupaciones diferentes como los deberes de un renunciante, de un sannyasi, de un yogi, de un jnani, de un karmi, etc. Y ahora le ordena directamente que abandone todas esas ocupaciones y siga directamente los deseos de la personalidad de Dios. De esa manera le aseguró a Arjuna que lo protegería de todos los vicios que pudieran acumularse por no haber intentado cumplir con todos los demás deberes, y por esa razón no ha tenido que lamentarse por nada. Mediante las ejecuciones del servicio amoroso trascendental a la personalidad de Dios, se manifiesta la naturaleza espiritual pura de todos y cada uno. El cumplimiento de todos los llamados deberes en este mundo mundano, tales como el cumplimiento de los deberes religiosos, los deberes mundanos, los deberes purificatorios para un estado de vida superior, la adquisición de conocimiento,
la meditación para controlar los sentidos y la mente, etc., se realizan con el fin de elevarse de la vida condicional de la existencia corporal y mental y con el fin de alcanzar la existencia espiritual pura y simple. Pero cuando uno trasciende todos esos estados condicionales de vida y se eleva por la atracción espiritual de la forma eterna y bienaventurada de Shri Krishna, no tiene nada que hacer ni nada que realizar. Todas las actividades de la existencia material están dirigidas a algún tipo de ideal o plan. El universo nunca es en ningún momento el resultado de un mero concurso fortuito de átomos, sino por otra parte el resultado de las operaciones de la voluntad directora. De aquí se sigue la conclusión lógica de que la voluntad opera de acuerdo con un plan. En resumen, un creyente en la teosofía acepta como un hecho que en y a través de todas las cosas está trabajando una voluntad directora con un plan de acción de momento a momento hacia un fin predominante. Esa es la versión del teósofo de una manera diferente a cómo trabaja el Vaishnavita. El fin predominante es servir al propósito del absoluto predominador. En otras palabras, todas nuestras actividades están dirigidas a un fin corporal, mental o espiritual. Las actividades encaminadas a un fin corporal o mental prácticamente no tienen ningún valor permanente, teniendo en cuenta que el fin mismo es transitorio y temporal y por lo tanto se clasifican en dos categorías, a saber, buenas o malas. Pero las actividades encaminadas a un fin espiritual se denominan trascendentales a todos los fines buenos y malos, y como tales, las actividades pueden dividirse en 3 departamentos para la existencia permanente y eterna. Estos 3 departamentos pueden denominarse apego a la existencia espiritual impersonal en oposición a la existencia material variada, apego a la divinidad omnipresente o aspecto localizado de Paramatma, la superalma, o apego a la personalidad predominadora de Dios en su forma todopoderosa, eterna y toda atractiva. Si analizamos todas nuestras actividades en este mundo, pueden agruparse bajo cualquiera de los diferentes títulos anteriores, a saber mundanas o trascendentales, temporales o permanentes, y todas esas actividades alcanzan algún tipo de atmósfera de acuerdo con el plan o ideal del ejecutante. Se las denomina de forma diferente en diferentes encabezamientos y diferentes planes, pero las actividades que tienen como objetivo la complacencia trascendental de los sentidos del predenominador, la personalidad de Dios Shri Krishna, se denominan devoción pura. Esas actividades son actividades devocionales y nunca deben ser concebidas erróneamente como actividades ordinarias, bajo los encabezamientos del plan de acciones corporal o mental. Esas actividades o las actividades devocionales son actividades reales que tienen como objetivo el fin del gran plan y nunca perturban el ajuste del gran plan, mientras que todas las demás actividades, sean buenas o malas, simplemente perturban el gran plan del predominador y por lo tanto deben ser abandonadas por quien desea trabajar de acuerdo con el plan. En el 9º capítulo, el Shloka 24, la personalidad de Dios declara enfáticamente que yo soy el disfrutador y también el Señor de todos los sacrificios, pero los hombres no me conocen en verdad y por lo tanto sufren. Siempre que se realiza una actividad que no satisface los sentidos trascendentales de la personalidad de Dios y no se ajusta al gran plan de acción, se llama pecado. Cuando Shri Krishna quiso que Yudhishthira le diera una mentira directa a Dronacharya, Maharaj Yudhishthira primero se negó a decir esa mentira y luego dijo la verdad de una manera indirecta, que aparentemente a los hombres comunes le pareció una falsedad de una manera indirecta. Pero Maharaj Yudhishthira mismo dijo la verdad en la medida de lo posible. Pero el resultado posterior fue que Yudhishthira tuvo que visitar el infierno por la razón que se negó a decir una mentira de acuerdo con el plan de Shri Krishna. Los hombres comunes entendieron que Yudhishthira se vio obligado a visitar el infierno porque dijo una mentira de una manera indirecta, pero los sabios pudieron entender que tuvo que visitar el infierno por la razón de que se negó a decir una mentira de acuerdo con la orden de Shri Krishna. La importancia de la historia es que decir una mentira o decir la verdad no importa si puede reconciliarse con el fin predominado. En la vida ordinaria también podemos juzgar un medio por el resultado de su fin. El fin justifica los medios. Si el fin es satisfacer el gran plan de la absoluta personalidad de Dios predominante, no importa si los medios son correctos o incorrectos según el pobre juicio de jueces imperfectos. La absoluta personalidad de Dios, siendo el disfrutador supremo, debe ser satisfecho por todos los medios, que es el gran plan según la filosofía de los Vaishnavitas. El teósofo empírico da a este gran plan de la persona absoluta diferentes nombres, tales como el plan de Dios, que es la evolución,
El mundo arquetípico, un poder, no nosotros mismos, que conduce a la rectitud, y el teósofo argumentará que en vez y a través de todas las cosas, desde un electrón hasta una estrella, desde una ameba hasta un ángel, hasta un patrón, y aquel que ha descubierto este patrón es llamado teósofo. El Vaishnavita cree que el plan de Dios, que es la evolución, pero no es la forma en que la acepta el teósofo. El teósofo cree que todas las cosas se mueven hacia un fin ordenado, tal como una raíz de loto enterrada en el barro. En el proceso de su crecimiento ordenado, inevitablemente producirá la hermosa flor. Pero el Vaishnavita aplicará más razón a esto que cualquier otro filósofo, y dirá que el proceso de crecimiento ordenado también es condicional. La semilla o raíz de un loto puede estar enterrada en el barro, pero aún así el crecimiento se detendrá si no se dispone de la ayuda adecuada de la naturaleza o prakriti. La condición la ofrece la naturaleza, que hace que la flor crezca o muera en el capullo. La evolución no es constante de una etapa a otra, sino que también depende de los modos de la naturaleza material y de los modos de trabajo de cada uno. Por lo tanto, no se debe concluir que una vez de una Shiva, alma o espíritu se encarna en una forma humana, no se transforma en un tigre o en un ángel, sino que los Vaishnavitas, la evolución es tan flexible que un ángel puede convertirse en un tigre o un tigre puede convertirse en un ángel, en cualquier momento, de acuerdo con las obras del libre albedrío ayudado por los modos de la naturaleza. Cada alma individual, al ser parte integral de la superalma, tiene independencia subordinada a la independencia absoluta del predominador, y esta independencia nunca se ve obstaculizada por la independencia predominante de la persona absoluta. Él es pleno en sí mismo, y su independencia nunca está condicionada a la independencia del alma, la jiva. Según el plan arquetípico, el Vaishnavita cree que el hombre está hecho según el modelo de Dios mismo, y por lo tanto se considera al hombre el ser más elevado en el proceso de evolución, y de hecho lo es, como podemos juzgar por las circunstancias favorables. La altura de un hombre, su belleza en cuanto a su color y su forma, su inteligencia, su fuerza, su poder de resistencia y sobre todo su desarrollo psíquico, indican claramente que es el más alto de todos los seres creados. Y por eso el Vaishnavita afirma que la encarnación de un alma, la Shiva, como ser humano, es la forma de vida más codiciada y rara que es útil para la salvación espiritual del encarnado, y por lo tanto el Vaishnavita concluye que esta forma de vida humana es mucho más importante que la vida de un ángel y que decir de otros animales inferiores. Pero por desgracia muy pocos hombres se dan cuenta de esta importancia de la vida humana, y la mayoría de ellos prefieren disfrutar de la vida al máximo de sus posibilidades en las condiciones que ofrece la naturaleza material. Cuando un hombre se da cuenta de que su forma humana de vida le ha sido otorgada después de millones y millones de nacimientos y muertes a través de muchas especies de encarnaciones mediante el proceso de evolución, y reconoce un poder, no nosotros mismos, que contribuye a la rectitud y como tal lo distingue de otro poder que contribuye a la rectitud indirectamente, entonces trata de elevarse a la vida y actividad libre, completa e incondicional en el reino de Dios. Y para este propósito dedica su vida, dinero, inteligencia y palabras para alcanzar la forma más elevada de existencia espiritual. En el proceso de autorrealización antes mencionados, el Vaishnavita, al igual que el teósofo, no solo se da cuenta de que él también es, en cierta medida, el bien, la verdad y la belleza, sino que también recuerda constantemente que cuantitativamente su bondad, veracidad y belleza nunca son comparables con las del predominador. Como lo expresaron los filósofos egipcios, el principio que da vida mora en nosotros y fuera de nosotros, es inmortal y eternamente benéfico. No se oye, ni se ve, ni se huele, pero es percibido por el hombre que desea la percepción. Así también el Vaishnavita realiza el mismo principio tanto cualitativa como cuantitativamente. Cualitativamente no hace ninguna diferencia con el gran predominador, pero cuantitativamente siempre mantiene una diferencia entre el predominador y el predominado. Así es el Vaishnavita. No solo reconoce un poder que no es nosotros mismos que conduce a la rectitud, sino que también lo reconoce de manera indirecta y les da diferentes nombres como Yogamaya o Mahamaya, y las almas, las Shivas, que están bajo el control de cualquiera de los poderes o energías antes mencionados, se denominan poder marginal. Y por encima de todos estos tres poderes coloca al poderoso o predominador como la absoluta personalidad de Dios.
La filosofía de Kshetra o Kshetrajna, tal como se analiza en el Bhagavad Gita, se basa en estos tres poderes y por encima de ellos en la todopoderosa personalidad de Dios, Shri Krishna. Nuestro ensayo sobre Dios y sus potencialidades, publicado en este folleto, trata de explicar este tema de manera más elaborada. Se puede llegar a la conclusión de que Dios es la totalidad y todopoderoso, y los poderes se pueden dividir en tres grandes apartados que son los anteriores. El Vaishnavita, al igual que el teósofo, se cree una unidad en el mismo todo bajo el subtítulo de poder marginal. El deleite del teósofo en el sentimiento de una hermandad de todas las entidades vivientes es el plano más elevado del Vaishnavismo Vaishnavita, llamado la etapa de Mahabhagavata. Pero el proceso de realización de esa forma más elevada de hermandad universal por parte del Vaishnavita es diferente al del teósofo. El ideal teósofo de la fraternidad universal no tiene relación central, mientras que la fraternidad universal Vaishnavita se basa en una relación central. El teósofo expresa su ideal de fraternidad universal de la siguiente manera. Pero ser humano de todo lo que vive significa para el teósofo una responsabilidad hacia todo lo que vive. Puesto que el teósofo es un ser humano, su responsabilidad es hacia todos los demás seres como él. El concepto de una hermandad universal de toda la humanidad pasa de ser un mero ideal intelectual a una realidad siempre presente y siempre impulsora. De esta comprensión de la interrelación de toda la humanidad y de una manera muy precisa de la interrelación del hombre con el hombre dentro de cualquier comunidad, ya sea pequeña como una aldea o grande como una nación, la realidad que subyace a la palabra ciudadano deriva sus implicaciones de responsabilidad, deber y sacrificio. El teósofo sabe que por su conocimiento del modelo, que los hombres no se han unido para formar comunidades por codicia o con el propósito de autoprotegerse, sino que se han unido principalmente porque deben ayudarse mutuamente cada uno para dar lo que pueda a los demás y recibir de ellos lo que necesite, y ayudar a liberar en todos los demás la bondad, el amor y la belleza que yacen ocultos en el corazón de cada hombre, mujer y niño. Y con este fin que el gran plan ha promovido la civilización desde salvaje a civilizada. Por lo tanto, la palabra civilizada connota los deberes de la ciudadanía. Entre otros deberes de la ciudadanía están la defensa valiente de aquellos que son atacados injustamente, proteger a los débiles contra la explotación por parte de los fuertes y liberar la belleza oculta de lo divino en todos los hombres y las cosas, ayudando al desarrollo de las ciencias y las artes y por todos los medios que apelan a lo supremo en el hombre y que unen a los hombres entre sí y a las naciones entre sí. El Vaishnavita acepta todos los principios anteriores en el vínculo de una hermandad universal, pero puede ver que estos lazos de hermandad solo son superficiales y no pueden representar una relación permanente. Grandes líderes del pensamiento en casi todos los países del mundo han intentado este método de unir a los hombres y a las naciones mediante algún tipo de método altruista, pero el Vaishnavita difiere de ellos en que dicho proceso puede causar temporalmente algún tipo de hermandad externa entre los hombres, etc., pero fracasará en última instancia a menos que no se le ayude a uno a revivir una naturaleza innata técnicamente llamada Swarupa, a diferencia de su Virupa o naturaleza externa. La valiente defensa de aquellos que son atacados injustamente o la protección de los débiles de la explotación por los fuertes son indudablemente dignas de mención para unir a los hombres y a las naciones, pero el Vaishnavita quiere hacer que todos y cada uno sean tan fuertes que no necesiten ninguna protección externa ni sean explotados por nadie más. El Vaishnavita dice que una entidad viviente, cuando olvida su verdadero Swarupa, como la unidad subordinada trascendental eterna de servicio, se vuelve explotada y constantemente atacada por el Virupa o la naturaleza material. La explotación y el ataque que generalmente vemos externamente sobre nuestros semejantes no son más que los ataques y la explotación de la terrible naturaleza material que trata de poner al alma condicionada en el camino de la rectitud de un modo indirecto, tal como el maestro castiga al estudiante para ponerlo en la rectitud. La ayuda temporal para salvar a uno de tal ataque o explotación puede salvarlo de tales ataques o explotación por parte de un agente visible de la naturaleza material, pero eso no salvará al que sufre de las manos de la naturaleza material que se llama divina o insuperable en el Bhagavad Gita. Cuando un culpable es castigado dentro de los muros de una prisión por el superintendente de la misma, el llanto infantil de otros prisioneros o la protesta de ellos puede darle algún alivio temporal al prisionero que está destinado a ser castigado.
pero eso no puede darle un alivio real. La fraternidad dentro de los muros de la prisión por parte de los propios presos seguramente no mejorará su ideal de fraternidad universal bajo el control del carcelero a cargo. Todo el ideal de fraternidad universal, paz y amistad seguramente brindará un deleite permanente tan pronto como los hermanos se vean aliviados de la explotación y los ataques de la naturaleza material, tal como los prisioneros cuando son liberados del control del superintendente de la cárcel para saborear la dulzura de la fraternidad concebida por ellos. Dentro de los muros de una prisión, la fraternidad para el alivio mutuo es una rebelión contra las leyes de la cárcel, y como tal la fraternidad universal dentro de las leyes de la naturaleza material carece de sentido. Por lo tanto, el Vaishnavita intenta, en primer lugar, liberarnos de la explotación y del ataque de las manos de la naturaleza material, poniéndonos bajo la guía de Yogamaya, y solo entonces concibe una verdadera hermandad universal entre el hombre y las naciones. El proceso para liberarse de las manos explotadoras y atacantes de la naturaleza material es entregarse incondicionalmente al cuidado de la absoluta personalidad de Dios, y esa es la fórmula reconocida en el Bhagavad Gita. Cuando uno regresa a la divinidad, puede realmente formar una unidad en los ideales de la hermandad universal y de nadie más. Toda acción en el mundo material está influida por las modalidades de la naturaleza material y como tal se activa ya sea por buenos ideales, pasión o ignorancia. Las acciones de primera clase se realizan bajo las modalidades de la bondad, pero incluso esas acciones están influidas por la naturaleza material, como resultado de lo cual no son permanentes, imperfectas y desagradables. Así pues, para librarse de las manos explotadoras y atacantes de la naturaleza material, uno tiene que trascender las modalidades de la naturaleza material mediante el servicio constante a la personalidad de Dios, porque ese es el proceso de trascender las modalidades de la naturaleza material. Por lo tanto, cuando todos se dedican al servicio de la personalidad de Dios, es entonces y solo entonces, en relación con la personalidad de Dios, que todo se vuelve perfecto, permanente y trascendental. Ese es el proceso que concluye en el Bhagavad Gita. La personalidad de Dios dice en el Shloka 26 del capítulo 14 lo siguiente: y aquel que me adora con una devoción exclusiva en el servicio, habiendo pasado por encima de las tres modos, se conforma a la naturaleza del Brahman, el absoluto. Así pues, según el Vaishnavita, solo aquellos que se dedican al servicio devocional de la personalidad de Dios mediante su vida, dinero, inteligencia y palabras, pueden ser elegibles para ser miembros del vínculo de la hermandad universal. Al servir al todo, solo se puede servir a las unidades. Los ideales del teósofo tal como los expresó Blavatsky son los siguientes: deja que tu alma preste su oído a cada grito de dolor, como el loto abre su corazón para beber el hijo de la mañana. No dejes que el feroz sol seque la lágrima del dolor, aunque de que tú mismo la hayas limpiado del ojo del que sufre. Pero deja que cada lágrima humana ardiente caiga sobre tu corazón y permanezca allí. No la limpies nunca hasta que aquello que la causó sea eliminado. Estas lágrimas, oh tú de corazón misericordioso, son los arroyos que riegan los campos de la caridad inmortal. Estas palabras solo pueden ser puestas en práctica por aquellos que han dedicado su vida al servicio de la personalidad de Dios al 100%, y sin esto simplemente permanecerán como ideales dorados que nunca se cumplirán en el reino del hombre. Los devotos solo piensan en los caídos y oprimidos, tratan de levantarlos del fango de la existencia material, y solo ellos quienes tratan de obtener el beneficio permanente de los que sufren de las manos explotadoras y atacantes de la terrible naturaleza material, representada por la figura de la diosa Kalika en modo destructivo. La caridad inmortal solo puede ejercerse cuando somos capaces de revivir el recuerdo del servicio eterno a la personalidad de Dios. Cómo se puede llevar a cabo este servicio es un tema que se explicará en otro capítulo, pero como dice el teósofo, que convertirse en ciudadano en el reino de Dios implica responsabilidad, deber y sacrificio. La responsabilidad de un Vaishnavita es revivir en la conciencia de todos y cada uno la relación trascendental con Dios. El deber es, en primer lugar, dedicarse al servicio trascendental de la personalidad de Dios y luego tratar de que otros también participen en el mismo compromiso trascendental.
Por lo tanto, debe haber sacrificio de vida, dinero, inteligencia y palabra para la propagación y el resurgimiento de tales actividades trascendentales. El Señor Jesucristo sacrificó su vida por esta causa y todo aquel que quiera entrar en el reino de Dios debe estar dispuesto a sacrificar al menos una parte de sus ingresos, si no otras cosas, para convertir este infierno en el reino de Dios. Dios es grande y se reserva el derecho de no ser expuesto a los especuladores mundanos y filósofos secos, pero Él mismo aparece por su propia voluntad e independencia cuando se le ofrecen servicios amorosos trascendentales en todos los aspectos. El sol aparece en la mañana simplemente por su propia voluntad y sin estar limitado por el esfuerzo externo del científico. El científico no podrá hacer aparecer el sol en la noche ni siquiera por el descubrimiento de todos los reflectores e instrumentos científicos. Cuando él aparece, la ignorancia desaparece y uno es capaz de verlo como todo bueno, todo conocimiento y todo bello, y uno también es capaz de verse a sí mismo, que también es todo bueno, todo conocimiento y todo bello cualitativamente. Cuando se levanta, uno puede ver el sol en los rayos del sol, y no solo al sol, sino también a sí mismo, y todas las demás cosas por medio de él. Así como con la aparición del sol la oscuridad desaparece, así con la aparición de Dios por su nombre trascendental, fama, forma, cualidades, etc., la ignorancia, la pobreza y la miseria desaparecen. Ese es el veredicto de todos los sabios y las escrituras. El teósofo trata de conocer a la divinidad y su reino en el modelo mediante pasos lentos, en el proceso del esfuerzo propio y mediante el proceso inductivo de generalización. Pero el proceso del Vaishnavita es el opuesto. Se acerca a una autoridad superior que conoce a la divinidad y su reino trata de saber de él, sumisamente, mediante el proceso de deducción en un modo de servicio y preguntas sinceras, pertinentes para conocer la verdad. El Shloka 34 del cuarto capítulo del Bhagavad Gita ordena esto con las siguientes palabras: aprende esto, el conocimiento de Dios y su reino, etc., haciendo reverencia, es decir, volviéndote discípulo, mediante contrapreguntas y servicios. El sabio, aquel que ha comprendido a Dios y su reino, que ha visto la verdad, te enseñará este conocimiento. El proceso del Vaishnavita es más fácil y perfecto que el proceso de los filósofos empíricos que tratan de conocer a Dios y su reino a fuerza de su pobre fondo de sentidos limitados y de conocimiento imperfecto, derivado de la especulación sensual. En el curso ordinario de nuestra vida también nos dirigimos a la persona adecuada para aprender un tema a la perfección. No nos dirigimos a un ingeniero si queremos aprender la ciencia de la medicina. Del mismo modo, si queremos conocer a Dios y su reino o si queremos ser sirviente de Dios, debemos dirigirnos a un verdadero sirviente de Dios y no debemos dirigirnos a alguien que sea un sirviente de un perro. Por lo tanto, a menos que uno no se haya dirigido a los pies de alguien que es trascendentalmente sabio y perfecto, es inútil hablar de Dios y su reino. En ese proceso, el Vaishnavita ha comprendido que Shri Krishna es la personalidad absoluta de Dios y el origen de todas las causas. Los grandes Goswamis han descubierto en Shri Krishna 64 cualidades trascendentales en su plenitud, cualidades que nunca se pueden encontrar en ninguna otra persona o Dios, y por lo tanto lo han encontrado a Krishna como el todo bueno, el todo conocimiento y el todo bello. El teósofo comprende a Shri Krishna en su aspecto impersonal Brahman o Vishnu omnipresente, quien mora en el interior como Paramatma y en el exterior como el Virata, y esta comprensión está en perfecta armonía con la observación del Vaishnava. Pero el Vaishnava va aún más profundo y lo ve como la personalidad de Dios Bhagavan. El aspecto omnipresente de la personalidad de Dios es comprendido por el Vaishnava simultáneamente con su comprensión de su aspecto personal. El ejemplo vívido de esto es Prahlad Maharaj. Cuando Prahlad Maharaj estaba siendo amenazado por su padre ateo Hiranyakashipu con ser asesinado instantáneamente, él, Prahlad Maharaj, se mantuvo firme y valientemente sin importarle las palabras amenazantes de su padre. Hiranyakashipu preguntó: ¿cómo es que tú, muchacho tonto, te atreves a descuidar mi ira que amenaza todo el universo, bajo cuya influencia eres tan intrépido que no te preocupas por mis palabras? Prahlad Maharaj le respondió a su padre: oh rey, la fuerza de la que dependo no es solo mi fuerza, sino que también es tu fuerza, y esa fuerza es también la fuerza de todos los hombres fuertes. Bajo esa fuerza, todo lo animado e inanimado en este universo trabaja como subordinado. Él es el Todopoderoso, Él es el tiempo, Él es el poder de los sentidos, Él es la fuerza de la mente, Él es la fuerza del cuerpo,
y Él es el espíritu de los órganos sensoriales. Su poder es ilimitado. Él es el más grande de todos. Es el Señor de las tres modalidades de la naturaleza y por su propia fuerza crea, mantiene o destruye todo este universo. Puedes renunciar a tu carácter infiel. No alimentes esta naturaleza de enemistad y amistad dentro de tu corazón, sino sé igual a todos los seres. No hay otro enemigo más grande que la mente, que está descontrolada y siempre se extravia. Sentir a todas las entidades como uno con nosotros es la forma más elevada de religión. En la antigüedad, algunos hombres tontos como tú solían pensar como si hubieran conquistado los 4 rincones del universo, sin conquistar los 6 sentidos que están dentro de sí mismos, que son objetos que todo lo matan. Pero no hay enemigo para el uno, que es igual a todas las entidades, el santo autoconquistado. El enemigo es creado únicamente por nuestra ignorancia. El padre ateo se enojó mucho con estas palabras de su hijo Prahlad Maharaj y comenzó a burlarse de él diciendo: «Eres un tonto, te atreves a difamarme y a llamarte el conquistador de todos los enemigos y por lo tanto estás orgulloso de tu adquisición. Por esto puedo entender claramente que estás fuertemente deseoso de morir, ya que sé que aquellos que quieren morir dicen todas estas palabras basuras de mí. ¿Crees que hay un Dios más poderoso que yo? ¿Dónde vive? Si Él es omnipresente, ¿por qué no vive dentro de este pilar ante mí? Cortaré tu cabeza de tu cuerpo, que eres tan orgulloso, y dejaré que tu Dios venga aquí y te salve». Prahlad Maharaj permaneció en silencio porque sabía que Dios es omnipresente y que con seguridad vivirá dentro del pilar marcado por Hiranyakashipu. Hiranyakashipu rompió el pilar y la personalidad de Dios salió de él en la forma de Nirshinha, solo para matar al ateo Hiranyakashipu y a otras personas demoníacas. Así, la realización del Vaishnavita de la divinidad absoluta es completa y perfecta en todos sus diferentes aspectos, mientras que la realización del empirista o de los místicos, los yogis, o del trabajador frutivo es solo parcial e imperfecta, ya que solo pueden realizar en un aspecto de la verdad absoluta. El teósofo, como unidad en el todo, desea moldear su destino, y por lo tanto el destino del todo. El alma individual, cuando se convierte en un Vaishnava, es decir, se identifica con el interés de Vishnu, el Señor del universo, es entonces cuando se da cuenta de su verdadera posición como una unidad en el todo, y de esta manera descubre también su deber hacia el todo. Se da cuenta de que es una parte del todo y no igual al todo, es simultáneamente uno con el todo y diferente también. Se da cuenta de que Sri Krishna, la absoluta personalidad de Dios, es grande e infinito, mientras que Él mismo, aunque es parte integral de ese infinito, es infinitesimal. Él es el fuego y las almas individuales son innumerables chispas emanadas de Él. Como tales, cualitativamente las almas individuales tienen la misma potencia de fuego que el fuego mismo. Sri Krishna, la absoluta personalidad de Dios, es sumamente atractivo, de modo que el alma individual, cuando realmente se da cuenta de su propia posición y por lo tanto se siente atraída por Sri Krishna, es capaz de atraer a miles y miles de otras almas individuales a los pies del loto de Sri Krishna. En otras palabras, cuando un alma individual se realiza plenamente por la misericordia de Sri Krishna, solo entonces le es posible atraer a otros hacia los pies del loto de la absoluta personalidad de Dios. En esta etapa, solo el alma individual puede darse cuenta de que es un servidor eterno del grande y el infinito. La vida eterna es su constitución y el amor trascendental por Dios es su ocupación o religión. Como tal, el Vaishnavita en esta etapa moldea su destino mediante actividades que aumentan trascendentalmente su amor por Dios y de manera similar trata de ayudar a los demás para que también puedan revivir su constitución latente de amor y servicio a la persona absoluta. Estas actividades son tan prácticas como las que tenemos que hacer diariamente para cumplir con nuestras tareas necesarias y nunca deben ser simplemente una especulación intelectual con resultados de fatiga y decepción. Las obras prácticas son tan reales que gradualmente nos sumergen en el océano de la bienaventuranza trascendental y el universo entero aparecerá ante ese amante de Dios como bienaventurado eterno y lleno de luz. Esto se llama vida pura e incondicional del alma individual en su existencia espiritual. Así, el Vaishnavita puede distinguir la vida de un alma individual en divisiones, a saber, incondicional y condicional. Como se mencionó anteriormente, el alma individual sigue siendo la misma parte integral de lo grande y lo infinito, tanto en el estado incondicional como en el condicional.
Nunca debe malinterpretarse que en el estado incondicional el alma individual se convierte en infinito a partir del infinitesimal. Y debido a que el alma individual es infinitesimal, siempre y nunca infinita, está sujeta a volverse condicional bajo las leyes de la naturaleza material. Y si fuera infinita en cualquier etapa, nunca habría estado sujeta a una vida condicional bajo las leyes de la naturaleza. Esa es su posición marginal. Shila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.